Ahí dice iniciar grabación. Ahora, supongo yo, bueno, muy buenas noches, yo creo que ya estamos grabando, entonces les doy la bienvenida, presentando disculpas por ese impasse del correo Gmail. En este momento estamos trabajando con Teams y esta va a ser nuestra plataforma de aquí en adelante para nuestras reuniones. Tenemos una reunión final, que es la reunión de cierre. Esa reunión también la vamos a programar entonces por Teams. ¿Listo? Eh, quiero, digamos, eh, pantalla compartida. Quiero preguntarles cómo comparto yo mi pantalla. Si alguien sabe, me puede ayudar con eso. Profe, O dime. al lado derecho de donde está el micrófono, ahí hay ahí dice compartir contenido, al lado Ya, derecho. señor, ya lo vi. Ay, usted es un amor, espéreme. Y yo necesito es compartir. ¿Sabe qué necesito compartir? Otra ventana, que es la ventana, justamente, no un archivo, sino la ventana de mi aula, para que ustedes vean qué es lo que yo quiero trabajar con ustedes. Entonces, ahí cómo sería. O si alguien quiere compartir, si maneja Teams y alguien quiere compartir, por favor, el aula, y yo le voy diciendo dónde vamos a trabajar, así avanzamos en la reunión. ¿Les parece? Eso, súper, gracias. Entonces, mira, vamos a entrar. Primero que todo, llega ese gato, llega por favor a... bueno, aquí lo admito a Sergio. Listo. Vas a entrar, por favor, a la presentación del curso, ¿sí? En la primera parte, eso, donde tenemos la presentación y vas a la agenda. Perfecto, ahí. Y vas a la agenda. En la próxima les prometo que ya estoy como un hacha en esta plataforma. Hola, Mónica. Luz Elena llegó. Fabián Giovanni. Bueno, entonces ingresa por favor a modelos educativos. Hola. Hola. Hola, profe. ¿A dónde debo entrar? ¿A dónde debo entrar? A modelos educativos. Ingresa al curso, por favor. Ingresa al curso. Eso, ahí. Ingresa al curso y ahí yo te digo cómo hacemos. Listo, ya estoy ahí en el curso, en recursos de apoyo. Y ahora, Pero ¿qué hago? yo no lo veo, yo no veo para indicarte. Yo lo que necesito es que ingreses al curso y vas a presentación y en la parte de abajo de presentación encuentras la agenda. Y ahí vamos a mirar la agenda de esta unidad como para contextualizarlos a todos de qué se trata la unidad. La unidad inició, recuerden ustedes, el día lunes 19, ¿cierto? Y esa unidad voy a mirar hasta que tú presentes, por favor. Me da pena con ustedes esta sesión un poco como, no sé, no tan planeada, pero bueno, esperemos que nos salga bien. Entonces yo estoy compartiendo, yo no estoy compartiendo, está compartiendo Fabián, pero quisiera que Fabián se ubicara
en la agenda. Y la agenda tú la encuentras en presentación del curso, pero debes ingresar al curso de modelos educativos, al aula, para que podamos ya trabajar. Entonces, voy avanzando un poquito con ustedes, un poco como charlando de qué se trata esta unidad, ¿sí? Bueno, entonces, esta unidad, como les digo, inició el 19 y termina, fíjense ustedes, es nuestra última unidad, termina el 23 de mayo, ¿sí? Esta unidad tiene 3 actividades, eso, súper, ahí, en la parte de abajo. Vete más abajo, eso, y más, no, estás en la unidad, no, vas a ir a presentación, súbete por favor, ahí a presentación, exacto, y vas, eso, abajo, ahí, eso, perfecto, ahí, agenda, abre ahí por favor. Sí, como para empezar a contextualizar. Listo, estamos. Baja, por favor, a la unidad 4. Exacto, perfecto, súper esa. Entonces, les decía, esta unidad tiene 3, digamos, actividades. La primera actividad es la que más me interesa a mí. Es una actividad que es, digamos, como la actividad más importante que tenemos en el curso, sin demeritar las otras, ni más faltaba, pero es como la actividad que nos permite reunir todo lo que hemos trabajado y en todas las otras actividades, y a través de un ejercicio muy interesante, lo que vamos a hacer básicamente es construir a partir de lo que ya hemos realizado como docentes en nuestros espacios de trabajo, en el territorio escolar. Asimismo, todo este conocimiento que hemos venido desarrollando, lo vamos a plasmar acá. Esto, por eso esta actividad se llama, Proyecto Transformador. Proyecto Transformador, que viene en 2 fases o 2 etapas importantes, ¿cierto? Fíjense que acá nos está diciendo que este proyecto transformador de las teorías contemporáneas. ¿Y por qué de las teorías contemporáneas? Porque básicamente nosotros lo que pretendemos fundamentalmente es que a través de esas teorías, que la actividad 8, infografía, nos ayudó muchísimo, porque si bien hubo 2 teorías que de alguna manera las podemos ubicar como teorías tradicionales, la gran mayoría de teorías que trabajamos en esa infografía están en el marco de las teorías contemporáneas, ¿cierto? Entonces, esta actividad inicia el 19 y termina el 9 de mayo, o sea, es una actividad bien larga, pero tiene 2 fases importantes, una fase individual que yo seguramente ustedes me van a decir, leímos en el foro de etapa individual que solamente está para el 25 subir la actividad, y hoy es 23 y hasta ahora nos estás haciendo la socialización o la contextualización de la unidad. Como me imagino que eso ustedes lo van a plantear, pues ya de una vez les cuento que yo personalmente voy a trasladar el cierre para ustedes de subir ese aporte individual hasta el día martes de la próxima semana. O sea, estamos hablando del 27. ¿Les parece bien? Ese es un acuerdo entonces que ya tenemos. No quiere decir que yo vaya a cambiar, digamos, en el cronograma eso, sino que va a quedar en la grabación que ustedes pueden subir hasta el día 27, que es el martes, ese aporte individual. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta que hacer hasta aquí, perfecto. Esa es la actividad que nos va a ocupar entonces la mayor explicación, el mayor tiempo de explicación en esta sesión. Igualmente esta unidad, para que después Fabián me ayude ya entrando en la unidad 4, esta unidad tiene un examen de conocimientos, que es la actividad 10, ese examen de conocimientos se abre el 10 de mayo
y se cierra el 23 de mayo. Vamos a ver específicamente en qué consiste ese examen de conocimientos cuando estemos ya en la unidad 4. Y finalmente, la actividad 11, que es nuestra última actividad, es una actividad también individual de autoevaluación y coevaluación que inicia el 17 y termina el 23 de mayo. Es una semanita nomás. Y ahí tenemos un bonus. ¿Qué es un bonus? Un bonus es el acuerdo que hacemos con el docente, con los docentes y nuestra líder de modelos educativos sobre qué puntos le vamos a subir a los estudiantes que resuelvan esto, que hagan esto. Santiago, ya te doy la palabra. Con eso, digamos, tendríamos todo el marco de la unidad 4. Listo, Santiago. Dale. Bueno, con respecto a esta actividad 9, a la parte que nos acabo de expandir la fecha hasta el 27, entonces acá es básicamente exponer en ese foro, veo que es individual esta parte, exponer en ese foro lo que es nuestro contexto laboral. Ah, bueno, entonces vamos a iniciar, si te parece, si esa es la pregunta, Santiago, sí. Vamos a iniciar a explicar con detenimiento esa actividad. Entonces okay. tú subes, Fabián, porfa, arriba, creo que Fabián es el que está presentando, ¿cierto? Bueno, entonces, espérame, yo me voy a mi, pues ustedes están ahí con lo de, si quieren ustedes entren por favor si tienen disponibilidad de su aula, pueden entrar también para revisar en qué estamos. Entonces, básicamente esa unidad, voy a ingresar a la unidad, ingresa porfa a la unidad, a la actividad 9, y ahí ya les empiezo yo a comentar de qué se trata. Listo. Descripción de la actividad, entonces ahí nos cuenta básicamente de qué se trata, es recuperar digamos, en una presentación, en una propuesta que ustedes hayan desarrollado de su propia, digamos, cosecha como docentes, y si en este momento no están trabajando o no son docentes, pueden apropiar algunas experiencias que sus compañeros, algún conocido puedan facilitarles y construir esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de los estudiantes que tenemos, como sabemos, no trabajan en este momento como docentes, entonces me van a preguntar eso y yo les estoy de una vez contestando que pueden trabajar con algún amigo que le pueda permitir la posibilidad de presentar qué es lo que realmente estamos necesitando acá. ¿Listo? ¿Qué necesitamos básicamente? Necesitamos que esas prácticas docentes que ustedes están trabajando algunas veces son cuestionadas por nuestros mismos estudiantes, por nuestros mismos compañeros, nuestros pares, en fin, por nosotros mismos, y decimos, esas prácticas docentes no han sido efectivas, no han dado un resultado como el que queremos trabajarle, en fin. ¿Qué estará pasando? Entonces es un cuestionamiento un poquito que lo estamos tratando de manifestar en esta actividad. ¿Cómo lo trabajamos? Dice básicamente la actividad que es posible que ustedes tengan una base conceptual, una base teórica sobre la cual desarrollen sus propuestas de prácticas pedagógicas. Por ejemplo, yo generalmente utilizo el conductismo para desarrollar ciertas prácticas pedagógicas porque considero que a través de esta teoría el estudiante efectivamente logro con un condicionamiento operante que tenga claro qué es lo que yo necesito transmitirle. ¿Sí?
Sobre esa teoría está parado el docente y desarrolla su práctica pedagógica ahí. Y así lo presenta, argumentando, mostrando qué es lo que hace, en fin, desarrolla toda una propuesta ahí. ¿Qué sucede? Que esta es la etapa, digamos, individual, ¿cierto? Para esta etapa individual y para la etapa colaborativa, vamos a trabajar el texto de Chung, que es nuestro texto guía. Ahí está. Y tenemos unos textos adicionales que son las lecturas de apoyo. Es posible. Se está entrecortando. Espérame. Aquí me está diciendo del Jair que se está entrecortando. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora, ahí te escuchamos. Perfecto. Listo. Bueno, entonces les decía que esas lecturas de apoyo que ustedes tienen ahí, yo les voy a subir, ya les subí un material que fíjense que no está en estas lecturas de apoyo, pero forma parte del material de lecturas de apoyo de la unidad 3. Ahí hay un resumen muy interesante de Bandura, de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, sí, que les puede servir. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos ahí, igual que en lo anterior. Recuerden, vamos a manejar a Jung y esas lecturas de apoyo. ¿Qué sucede en esta etapa individual? En la etapa individual tenemos un foro. Ustedes sube por favor un poquito y revisas el foro. Si alguien tiene ya su propuesta, la puede presentar acá y empezamos a hacer aportes sobre esa propuesta en particular, ¿cierto? Porque hay un formato y el formato es el que vamos a trabajar ahorita para que ustedes lo conozcan. Entonces, van a subir su propuesta en el foro etapa individual y van a hacer una sola secuencia. Entonces, el grupo número 5, entonces ahí colocan todos los aportes que hacen los compañeros del grupo número 5. ¿Qué pasa? Pues ahí ustedes debaten, leen lo que sus compañeros han propuesto. Ahí está Harlem. Dale, Harlem. Profe, qué pena, es que yo me adelanté, yo subí mi parte de forma, como decía, individual, pues yo hice en el foro, fue solamente mi parte del aporte. Entonces yo ya, ¿cómo se puede borrar esa entrada, profe? ¿Por qué la quieres borrar? En el foro individual. Si es que en el foro individual yo la hice solo, pero no la hice con mis compañeras. No importa, es que en el foro individual cada uno de los integrantes del grupo, esa es una primera etapa, es que la secuencia es la siguiente. Cada uno de ustedes va a hacer una propuesta desde su contexto educativo, donde esté ubicado en el territorio escolar que sea, en fin. Y ahorita tú me ayudas y presentamos el formato que es tan importante para que ahí lo tengamos claro, Fabián. ¿Listo? Pero entonces quedémonos aquí un momentico. Ya va Santiago, dame 5. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, además de que tú participes, Harlem, participa también porque están las dos niñas en tu grupo, ellas dos participan también, ¿sí? Jennifer y, bueno, la otra compañera. Ahí participan las tres, presentando su propuesta. Esa es la apuesta que cada uno hace en el foro individual. Ahí toman decisiones ustedes y la próxima semana, a partir del martes, o si ustedes ya concluyen antes, perfecto, lo pueden empezar a trabajar en el foro etapa colaborativa, que es el siguiente momento. En ese momento, ¿qué han hecho ustedes? Han debatido acá en el foro individual, cada uno ha sustentado, se han reunido, han dicho, mire, me parece que esta es una propuesta que amerita que le podamos meter otras cosas interesantes, otros procesos pedagógicos que nos pueden apoyar,
¿Por qué? Porque es una propuesta que conduce a que realmente hayan unos resultados que impacten a una realidad específica, ¿cierto? Entonces, yo puedo considerar que ahí podemos trabajar en esa propuesta. Aquí Santiago va primero y después Margie, nena. ¿Listo? Entonces, Santiago, te escucho. Bueno, son dos cositas. Lo primero es que estoy precisamente acá en el foro y donde dijo el compañero pues que había participado, yo no veo. Entonces no sé si de pronto o soy yo el que está perdido de pronto en el foro que no es, o de pronto el compañero comentó en un lugar diferente. Porque yo no veo ninguna participación. Eso es lo primero, no sé de pronto. El foro está vacío, sí, el foro está vacío, Santiago. Yo hago la intervención ahí, yo también acabo de revisar, el foro está vacío, solamente está la primera intervención de la profe. Ajá, ok, bueno, eso no, es lo pero primero. es que venga, es que Santiago, digamos que ellos son del grupo del 475. Aquí recordemos que tenemos 475 y 474. Ok, ¿sí? Perfecto, listo. Aquí ya entiendo lo que me dice Harlem, y es que él abrió una y Jennifer está en el grupo de Harlem, ¿cierto, Harlem? Y Jennifer abrió otra pestaña, otra secuencia. Entonces, no importa, lo dejamos así. Lo que quiero es que cada grupo digamos, tenga solamente una secuencia como para estar ordenados, pero ellos están bien en el foro etapa individual. Ahí ya hicieron su propuesta. Ellos dos, perfecto. ¿Sí? Y seguramente en el 4, espérame, yo abro el 474, seguramente en ese grupo, en ese NRC, todavía no hay ninguna participación. Entonces voy a revisar. Y espérame tantico, sí, exactamente, ahí no hay nada. No. Todo el mundo está todavía así como callado. Ah, no, mentiras. Ahí está uno, Luis Felipe ya participó. Luis Felipe Tobar ya participó ahí. Sí, estamos de acuerdo, Luis Felipe, no sé si estás por ahí. En el 474. Sí, señor. Ahí está Luis Felipe, mire bien. No. 474, mire uno que se llama Foro Proyecto Transformador Teorías Contemporáneas, etapa individual. Ahí ya está Luis Felipe. Ahí ya participó Luis Felipe. O sea, está la participación mía de qué hubo, cómo les va, este es el foro de etapa individual, esa invitación que les hago a participar. Y ya está Luis Felipe ahí. No hemos tocado todavía foro proyecto transformador etapa colaborativa. Ese es el siguiente punto que vamos a tocar. Pero el 474 solamente aparece su comentario, profe. Sí. Pero yo veo el de Luis Felipe. ¿Será que él lo hizo en privado? Es una posibilidad, porque yo tampoco lo veo. A mí también. Igual, profe, yo tampoco veo nada. Hasta donde entiendo, es un foro por grupo. Entonces, sabes que sí. Nos aparece solo a los del grupo. Exactamente. Está completamente, está solamente su comentario. No lo ven los integrantes del grupo. Sí, y yo hago parte del grupo de Luis Felipe y yo ya observo la intervención del compañero. Okay. Tú estás viendo la intervención de Luis Felipe, ¿cierto? Sí, señora. O sea que solamente la ven los del grupo. Correcto, profe. Vea pues, no, eso también para mí es nuevo. Yo pensé que todos veían todo. Todos veían todo, pero no. Bueno, entonces Luis Felipe ya participó. Y eso está muy bien, exactamente, es un foro por grupo. Bueno, entonces Margie creo que quería decir otra cosa, ¿cierto? Pero yo no he terminado. Perdón, dale, Santiago. Bueno, entonces, si entiendo bien, entonces el objetivo de este foro es tomar decisiones con las compañeras del grupo. Así es. Ok, porque de pronto entonces nosotros no entendimos muy bien, nosotros ya nos hemos reunido un par de veces y de hecho nosotros ya tenemos la etapa 1 y 2 completa y estamos ya trabajando en la parte, en la etapa 3, porque nosotros ya tomamos todas estas decisiones, pero no las hicimos en el foro,
¿sí? No, Entonces, no hay problema. Lo que pasa es que el foro, cuando vayamos a mirar la rúbrica, yo voy a evaluar la participación en el foro. okay. Simplemente, ese es un punto, un criterio de evaluación, ¿sí? Entonces yo tengo un Excel donde digo 474 o 475, grupo 1 participó, grupo 2 participó. ¿Y quiénes son ellos? Entonces, reviso quiénes de esos muchachos participaron. Acuérdense que como eso es colaborativo, entonces por eso es importante, digamos, que tengamos la información de todos, de que todos hayan participado y hayan propuesto hay cosas. Básicamente, sí, lo que ustedes deben hacer, Santiago, es subir eso en el foro, o sea, ya lo tienen completo, pues nada, lo suben, crean una secuencia, grupo tal, y lo suben. Cada uno lo debe subir porque es individual. Perfecto. Vamos a mirar, si te parece, Fabián, miremos para ampliar, o sea, seguimos conversando Santiago y después Margie y después el que quiera. En la parte colaborativa, Fabián, en la etapa colaborativa, no mentiras, vámonos primero al individual. Hay un formato que dice formato actividad 9, descargar aquí. Hágame el favor y lo descarga. A ver si se puede proyectar y ahí ya vamos como hilvanando más fácil el tema. ¿Listo? Profe Mónica, perdón. Señor. Una interrupción ahí. En ese formato que su merced o que vamos a proyectar en este momento, ¿ese formato es el que se va a diligenciar y lo subimos al foro? No necesariamente. Ese formato, ustedes pueden trabajar en un documento en Word, por ejemplo, ¿sí? Okay. Para la etapa individual, no hay problema. El formato es como una guía. Sí, como eso, gracias, como una guía. Entonces ahí tenemos título del trabajo, la portada de siempre, nombre del alumno, en fin. Y nos va a explicar un poco qué es lo que queremos nosotros encontrar en ese trabajo que ustedes van a presentar. Entonces ahí dice nombre del estudiante. Hola, qué pena, sí. Es que se me cayó la conexión, pero ya volví. Listo. Listo. Estamos en el formato, tratando de ver el formato. Acá hay una mano levantada de quién. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Todavía no. Ahí ya. Listo, ya. Hay una manito levantada. Profe, sí, esa mano es la mía. Dale, dale. Yair también. También, bueno, dale. No sé, bueno, yo te quería hacer una pregunta. Es que yo pensé que ese formato lo diligenciamos, o sea, cada uno al tiempo, y eso era lo que subíamos al foro. O sea, porque dice, contextualiza y luego súbanlo y compártanlo al foro. Entonces, eso es lo que yo pensé que debíamos hacer, cada uno individual, pero pues subir ese formato así al foro. Sí, lo que pasa es que alguien me preguntó que si era necesariamente en este. Yo digo no necesariamente, esto es una guía. Si lo quieren subir en este formato que ahí les explica todo, les dice qué es lo que queremos, digamos, fíjate que a veces no es todo. Fíjate primero en esta ubicación, en el primer punto que dice ubicación. Cuando tú miras ese punto, ahí te dice, por ejemplo, realizar una breve descripción en donde se mencione claramente en dónde se encuentra ubicada la institución educativa, ciudad, municipio, localidad, barrio, etcétera. Pero si nos vamos al aula y empezamos a mirar el tema de ubicación, ahí también nos dice como en la entrada, ¿cierto? Un poco es como la contextualización para que ustedes nos cuenten y le cuenten a sus compañeros, no solamente, mire, es que el colegio queda en el barrio, en el barrio Suba Rincón, localidad 11 de Bogotá, o localidad no sé qué de Bogotá, ¿cierto? Así, escueto. Es posible que ustedes le metan un poquito de energía, como de carnita, como de sabor a lo que están diciendo y empiecen a comentar un poquito lo que dice acá
en la etapa individual, que son esas características socioeconómicas de la población en la que está inserto el colegio. Recordemos que es posible que el territorio escuela sea uno cerrado y uno lo pueda concebir así, pero nos hemos dado cuenta a través de todos los trabajos que hemos venido realizando, a través de las diversas teorías que hemos manejado, que efectivamente el territorio escuela es posible que tenga una caracterización muy definida a su interior, pero la influencia del entorno es absolutamente vital. Entonces, no necesariamente el hecho de que nosotros nos consideremos como aislados no quiere decir que lo que está en el entorno no nos esté influyendo y nos influye de una manera muy positiva o muy propositiva o muy negativa, o eso es lo que empezamos a desarrollar en ese contexto que vamos a trabajar, porque esas condiciones socioeconómicas que no están en el formato, sino que aparecen en el aula, después de ubicación, ustedes lo encuentran ahí. ¿Qué nos quiere decir? Que básicamente las personas que llegan, las familias o los acudientes o qué sé yo, que llegan los niños que llegan de esas personas tienen una especificidad que para mí como docente es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Eso es claro para el docente. Entonces, es posible que sea un sitio donde la ruralidad, por ejemplo, condiciones de migración, condiciones de desplazamiento, condiciones de violencia, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que revisarlas. A qué se dedican los padres, entonces, o las familias en general, al comercio o a la informalidad, no tienen un trabajo fijo, son vendedores ambulantes, o bueno, qué sé yo. Ese tipo de cosas es muy interesante empezarlas a ubicar, pero en el formato Marchi solamente aparece eso, realice una breve descripción en donde se menciona. Si ustedes quieren empezar a involucrarle ahí elementos ya de caracterización socioeconómica, lo pueden hacer, incluso cultural, ¿cierto? También lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Profe Mónica, en la participación del foro se abre un espacio para uno escribirlo, ¿sí? Se puede hacer directamente en el foro, es decir, como si uno fuera a hacer el comentario, pero hace todo este proceso individual. Claro, y lo pegas ahí, sí. Ok. Sí, se puede. Perdón, profe, ¿no hay que subir archivo aún? Sí. Si quiere lo puede subir. Ok. Mire, hay un problema ahí, y es que ustedes, por ejemplo, me van a escribir diciendo, porque ya lo han hecho, y ya alguien me ayudó a resolver el problema. Me dicen, no puedo subir el archivo, no me deja, ¿por dónde lo hago? Entonces hay que hacer algo que se llama avanzado, y por ahí lo puede subir. Pero si tienen dificultad, yo leo lo que ustedes escriben, todo lo que ustedes escriben lo leo. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras, o suben el archivo o básicamente escriben ahí toda la información. ¿Listo? Mira que acá abajo es, señor. Vamos a contar desde la experiencia que nosotros tuvimos. Yo atrevidamente, ¿qué hice? Solamente dejé la parte de la intervención como la primera parte del formato, donde decía participación individual. De ahí en adelante, a partir de donde decía la participación individual del segundo participante, la edité para la primera fase o la primera etapa, que es la individual. Después es la contextualización, ¿cierto? Y por último, porque todos dicen, bueno, o pensamos, ¿y por qué en este documento hay 3 intervenciones individuales? Lo que pasa es que pues como yo lo interpreté en la actividad, allí dice que se debe hacer como la contextualización de las 3 observaciones que hicimos individualmente, se deben plasmar allí. Después debe ir la fase como de socialización, y por último la tercera etapa, que ya es la de la producción
sobre una institución educativa seleccionada. Entonces, de allí la gran importancia del formato, porque uno dice, bueno, ¿y pero por qué? ¿Por qué 3? Porque en la tercera etapa nos piden toda esa información consolidada en un solo documento. En un solo documento. Profe, lo otro que le iba a decir, lo que pasa es que tenemos una gran dificultad con una compañera que ha tenido dificultad con la plataforma desde inicio de la semana y ella no ha podido ingresar al correo, no ha podido ingresar a la plataforma. Lo que también íbamos a hacer es que ella nos iba a compartir a los otros 2 compañeros, a una compañera y a mí, y nosotros los íbamos a subir al foro, especificando pues la situación y que ella es la que presenta la actividad. Gracias, profe. No, claro que sí, así es. Por ejemplo, como les digo, mire lo que sucede hoy y de un momento a otro me toca cambiar todo el tema y hacer la reunión por Teams. Entonces, sí, hemos tenido dificultades con esas plataformas. Entonces, mire que más adelante, volviendo al formato, más adelante encontramos que hay una contextualización o una caracterización socioeconómica que más adelante ustedes la pueden incluir, ¿sí? Entonces, si bien lo pueden mencionar arriba, lo pueden también trabajar acá. El formato es muy claro. El formato básicamente lo que les está diciendo, necesitamos ubicar, contextualizar en esa institución educativa, ese colegio, esa escuela, en lo que sea, y empezar a trabajar algunos elementos. Y aquí ya entramos entonces en el tema de la práctica pedagógica. Y la práctica pedagógica, entonces, lo que estamos aquí buscando básicamente es que ustedes hagan un relacionamiento de esas prácticas que han tenido pedagógicas y que las empiecen a describir. Ahí hay un ejemplo. Básicamente ese ejemplo habla del reforzamiento positivo, que es una teoría desde el conductismo, y ahí explica el ejemplo, ¿cierto? Ahí dice, luego de explicar las temáticas de manera magistral, el docente plantea un taller escrito para que sus estudiantes desarrollen, ¿sí? Eso es reforzamiento positivo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La clase magistral. Yo les quería, digamos, leer, comentar, mencionar, bueno, como ustedes quieran, algunos procesos, porque ahí es donde las personas, los estudiantes, digamos, de alguna manera se pueden confundir o decir, bueno, pero yo ¿dónde saco esto? Entonces, Shaw nos da muchas, digamos, muchas alternativas, y ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a revisar realmente ese texto guía, y ahí lo van a encontrar. Entonces, por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos para que ustedes, por favor, no se compliquen mucho con esta actividad, que la hagan de una manera concienzuda, porque es la actividad, como les digo, que nos permite hilvanar todo lo que hemos trabajado, pero que no se compliquen. ¿A qué me refiero? A que qué querría decir la profe con proceso. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Enseñanza situada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la enseñanza situada? Ahí puedo trabajar yo una teoría que se llama la neurociencia del aprendizaje. Eso lo vimos en la unidad 2. ¿Qué quiero trabajar con ellos? ¿Cuál es la estrategia de enseñanza-aprendizaje? El ABP, el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, los alumnos que tengo yo están trabajando en un proyecto transversal. Transversal para mí, ¿qué quiere decir? Y lo puedo explicar, ¿cierto? Que une varias materias. Entonces, desde la matemática, la biología, la competencia de la escritura y lectoescritora, ¿sí? Y también el tema de ética, por ejemplo, porque estoy tratando un tema relacionado con la fauna y la flora y la comercialización, por ejemplo, de productos
cosméticos trabajados con animales, ¿sí? Entonces ahí hay un tema ético importante. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Porque desde el comienzo es un proyecto que yo voy desarrollando con mis estudiantes y como es transdisciplinar o es transversal, entonces puedo trabajar con el profe, con los otros profes y empiezo a fortalecer. Ese es el aprendizaje basado en proyectos y esa es la enseñanza situada. Es posible que, digamos, yo utilice para motivar un poco, como estamos hablando de neurociencia del aprendizaje, entonces necesito que la gente se meta mucho, el estudiante se meta mucho en ese proyecto y básicamente lo que quiero es que ellos se motiven y entonces empiezo a mostrar una cantidad de información a través de ejercicios situados específicos que me permiten a través de videos, láminas, en fin, trabajar un poco este ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, de emociones en el aprendizaje o la enseñanza situada de nuevo. ¿A través de qué proceso puedo? Ese es el proceso. ¿A través de qué estrategia puedo empezar a trabajar eso? A trabajar con ellos ese tipo de elementos. Algo que se llama aprendizaje basado en análisis de casos. Recuerden eso. Por ejemplo, los estudiantes leen algunas historias, algunos casos que construyo yo como docente, ¿sí? Y luego, y son casos que no son ajenos a su realidad, porque eso es lo más interesante de un estudio de casos, ¿cierto? O un trabajo que referencie directamente un caso. Entonces, lo que hago fundamentalmente es que ese estudiante o ese grupo de estudiantes, porque puede ser colaborativo, entonces tome una decisión frente a un caso específico. Y hay un personaje, por ejemplo, que está ahí, es un personaje central, que de alguna manera se puede identificar con su particularidad, digamos, de mirada o la forma como él toma alguna decisión, en fin. Entonces, ahí empezamos a trabajar elementos de análisis y de comprensión sobre cómo tomo yo una decisión y cómo afecta esa decisión a las personas. Si yo hago eso, entonces estoy trabajando un poco la inclusión de esas emociones en el aprendizaje, también básicamente esos aspectos de la enseñanza situada que son tan interesantes, ¿cierto? Bien. Otro proceso que podemos trabajar, por ejemplo, podría ser uno relacionado con el juego de roles. El juego de roles es un proceso que se llama práctica educativa efectiva, ¿cierto? O la inclusión también de emociones en el aprendizaje a través de juego de roles. Por ejemplo, Shun, ¿qué dice de esto? Él dice que básicamente estos métodos mejoran mucho la motivación, ¿sí? Y el acercamiento que los estudiantes hacen en torno a un ejercicio. El juego de roles es fundamental, ¿sí? Permiten involucrarse emocionalmente, les gusta el material, lo leen, pero ahí hay que mirar observaciones como, por ejemplo, revisar si realmente eso ocurre en las experiencias que nosotros hemos vivido. Entonces, ese es el contraste que ustedes pueden hacer entre lo que están presentando y ya la actividad final, que es básicamente cuáles son los procesos que yo quiero proponer y que efectivamente podrían mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, discusiones activas, eso es otro proceso. Eso forma parte de esa famosa caja de herramientas que se llaman prácticas educativas efectivas y es básicamente la estrategia que es el debate. Traigo un tema a clase, un tema álgido que puede ser de interés para los muchachos. ¿Qué sucede con eso? Pues básicamente, si yo conduzco bien,
el debate, pues podemos traer resultados muy interesantes. Todo esto lo encuentran ustedes en Zoom, absolutamente todo. Entonces sí quisiera que hicieran el ejercicio, no sé si Santiago quiere comentar algo, que ya lo tienen elaborado, si cómo les fue con Zoom, si les faltó, si fue completo, algún tema que nos puedas indicar. Y quiero preguntarles a todos si es claro para ustedes el tema de los procesos, los ejemplos que les he venido comentando. Sí, profe, el texto de Chunka ha sido demasiado claro con respecto a todas estas prácticas pedagógicas, a cómo se llevan a cabo, a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que no solo hemos identificado que se llevan a cabo en cada una de nuestras instituciones, sino las que quisiéramos también que se llevaran a cabo, y a eso le estamos apuntando precisamente en la etapa 3. Exacto, ahí es, eso es muy importante. Entonces, un poquito, cuando nosotros lanzamos en la etapa 1, vemos que a veces podemos, como, no recuerdo cuántos, son 3 actividades, listo. Entonces, ahí lo que hacemos es presentar algunos procesos y decimos, nos puede hacer falta, ¿cierto? En la etapa 2, que es el debate, y en la etapa 3, cuando ya presentamos todo, ahí nos damos cuenta. Si ustedes quieren, lo pueden hacer por teorías, por ejemplo, destacando de cada teoría qué es lo que les parece o cuáles son los procesos que les parecen más interesantes. Por ejemplo, si yo me detengo en Piaget, puedo revisar el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y entonces aquí encontramos que Piaget nos apoya montones en el tema de las etapas de desarrollo cognitivo y los ritmos de aprendizaje, que son tan valiosos. Determinar ese ritmo de aprendizaje, por ejemplo, con los estudiantes. Podemos también trabajar algunos procesos como el aprendizaje asistido por los pares, que eso es muy interesante también. Entonces, tutoría de pares. Yo pongo a conversar a 2 muchachos y ahí está hay un intercambio de saberes, que es la estrategia, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es lo que queremos trabajar aquí, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje o el trabajo colaborativo, que eso es el aprendizaje mediado socialmente, sería el proceso, y la estrategia sería el trabajo colaborativo. Y básicamente, por ejemplo, eso que hemos visto como un proceso, que es el proceso de motivación, podemos encontrar esa, no sé si ustedes la conocen, seguramente, por supuesto que sí, que se llama aplicación del método Target en el aula. Entonces, tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. Eso es un poco también lo que aquí pretendemos, que con este ejercicio definitivamente ustedes tengan una completitud tan importante de su caja de herramientas pedagógicas que las puedan empezar a manejar es decir, como si fueran propias, ¿cierto? El aprendizaje por descubrimiento, recordemos que ese es otro proceso interesante, y yo coloco a los muchachos a clasificar información. Esa es una estrategia también que puedo utilizar. Las enseñanzas por indagación. Entonces ahí empiezo a utilizar el método socrático de enseñanza. Es decir, hay una cantidad de elementos que ustedes pueden apropiar y que sería muy interesante que lo revisaran y empezaran ya a consolidar. ¿Sí? Bien, no sé si haya... Muchas gracias. Yo tengo ya como una última inquietud. Esto está como para finalizar ya la parte de la etapa 3, donde en el formato se dice que es necesario, ya les leo, describir al menos 15 prácticas pedagógicas. Ah, ya. No son 15. ¿Dónde dice 15? ¿Sí dice 15? ¿No son 20? Bueno, aquí yo veo que dice 15, profe. ¿Pero en dónde estás mirando? En la última hoja del formato del proyecto transformador, en el punto 2. Es la última hoja, profe.
Espérame, ya llego allá. Etapa 2 grupal. Y, etapa 3. Dice... sí, descripción, práctica pedagógica. Describe al menos 15 prácticas pedagógicas, pero es que allá hay un tema que tú tienes razón del Yair, que de pronto puede generar alguna confusión, ¿cierto? Porque si nos devolvemos ya el proyecto transformador etapa 2, que ya es grupal, ahí lo que hacemos es, para que no nos saltemos al 3, revisemos un poquito el 2, ¿les parece? En el mismo formato, Freddy, si tú lo corres, ahí está, exacto, ahí llegaste. Bien, etapa 2. Entonces, en esa etapa 2 dice, en este apartado se debe relacionar por qué, esa es la justificación, por qué el grupo eligió el contexto seleccionado y justificar por qué este contexto educativo presenta la necesidad de hacer ajustes, cambios o adaptaciones en el modelo educativo a partir de las necesidades de la comunidad educativa. Esta justificación debe ser clara, amplia y debe evidenciar un análisis objetivo con sustentos basados en el texto guía y el material de apoyo. ¿Sí? Entonces ahí está toda la referenciación. No, que nosotros justificamos por qué escogimos esta práctica por esto y esto y esto y este tema. Ahí lo justificamos, listo. Seguimos. Dice más adelante el proyecto etapa 3 grupal, presentación y justificación de la propuesta. Entonces aquí dice, para esta última etapa se debe realizar la presentación del proyecto transformador del modelo educativo seleccionado, es decir, se debe realizar una propuesta innovadora para mejorar o fortalecer los procesos educativos evidenciados en la etapa 1. Y aquí efectivamente dice 15 prácticas pedagógicas. Y aquí tenemos otro ejemplo, ya de otra área del conocimiento, conclusiones mínimo 3, referencias, todas las referencias del material. Pero si yo me voy al aula, que ahí es donde está, ¿cierto? La tienes que cronometrar, las que puedes hacer en una hora. ¿Ya? Aquí en el aula dice... ¿Sí me escuchas? En el aula dice mínimo 20 procesos y vamos a manejar ese criterio del aula, mínimo 20 procesos, ¿sí? O sea, eso de 15 no. Vamos a trabajarle un poquito más de Yair y vamos a manejar 20 procesos. Ok, profe, muchas gracias. No, a ti por la observación. Ese es un ajuste que hay que hacer en la plataforma porque realmente el formato no da alcance a esto que está acá. El formato dice una cosa y confunde. Por eso es que te agradezco mucho que lo hayas presentado. Entonces, si quieres, Freddy, bájate a la rúbrica y miramos la rúbrica de la actividad. Miremos la rúbrica de la actividad. Entonces, fíjense ustedes, no sé si ya llegaste ahí porque me salí hace un minutico. Eso, perfecto. Ahí ya estás. Yo también. Entonces, mira, en la rúbrica tenemos estos criterios. Tenemos participación en los foros, que era lo que les dije, ¿cierto? Entonces yo tengo un Excel, como les conté, donde chuleo quién participó y de qué grupo es, ¿sí? Ese es una criterio. Entonces dice, los integrantes del grupo participan activamente en los foros. O sea, básicamente, ¿qué es participar activamente? Que presenten su propuesta y ya. Sí, eso básicamente es. Si ustedes quieren comentar en el foro, ahí es el espacio para hacerlo. Pero yo básicamente lo que miro es que hayan participado, que estén, digamos, que hayan entregado su propuesta y que haya alguna evidencia real de que hay un debate de alguna manera que ustedes hayan empezado, digamos, a observar. Y eso en dónde se mira, en el foro 1 y en el foro 2. En esos dos foros es que yo evalúo. Por eso es que esta actividad es tan larga, ¿cierto? Porque básicamente lo que estamos mirando
mirando es toda la trazabilidad de los dos foros. Entonces, ahí estoy en participación en los foros. Bien, seguimos entonces y encuentro la siguiente, que es presentación de la propuesta. Se plantea de manera general la propuesta del modelo educativo y se describe el sector curricular, el contexto de investigación y la metodología usada. Fíjense que eso no vale mucho, vale 0.5 esa de los foros, 0.5 la presentación de la propuesta. Ahora sí viene el grueso, que es el proyecto transformador, y este criterio vale 2.5. Y aquí les voy a empezar a hacer precisiones, que ya del Yair nos ayudó con el tema de los 20 y los 15. Aquí también son 20, recuerden. Ahí dice 15, porque el señor que nos montó esto, pues se equivocó un poquito, pero son 20. Entonces, se evidencia coherencia en la elaboración de las 3 etapas. Se justifica, argumenta y describe de forma organizada el proyecto transformador, el modelo educativo, las estrategias de aprendizaje y la metodología de enseñanza, acordes con las necesidades del contexto educativo seleccionado. ¿Se presentan las 15? No, las 20 prácticas pedagógicas solicitadas. ¿Listo? Ese es entonces el punto más fuerte, que son el 2.5 de todo el ejercicio. Las conclusiones. Se plantean conclusiones interpretativas y críticas sobre el proyecto transformador y los resultados que se esperan de él. O sea, hay que decir cómo pretenden ustedes impactar con esta propuesta. Normas APA, lo que ya conocemos, y la ortografía gramática. ¿Sí? Eso básicamente sería, digamos, la rúbrica. ¿Preguntas sobre rúbrica? Bueno, entonces, listo. Ese, como podrán notar, es la parte más fuerte de la unidad 4. La unidad 4. Ahora vemos, por favor, Freddy, ayúdame exacto. Vete a la unidad 4 y vamos a la actividad siguiente, que es la de ese examen de conocimiento. Bueno, entonces en este examen de conocimientos, ¿qué vamos a hacer? Esta es la actividad 10. Ya vimos que estaba abierta desde el domingo 9, ¿sí? De mayo hasta el 23. Dice, con base en las lecturas y las reflexiones construidas durante el curso, el estudiante deberá presentar la evaluación de conocimientos. Tiene 2 intentos y 60 minutos máximo para cada uno de ellos. Consta de 20 preguntas sobre conceptos, casos y conocimientos relacionados con el aprendizaje, sus bases biológicas, los modelos educativos tradicionales y los modelos educativos contemporáneos. Para ello debe consultar el texto guía. Las preguntas son de única respuesta y cada pregunta tiene un valor de 0.25 puntos. El criterio para escoger es la calificación más alta. Tienen 1 hora para realizarlo y ya. Eso básicamente es lo que nos dice. Entonces, van a haber preguntas de todo lo que hemos trabajado son preguntas aleatorias, es un banco de preguntas que se ha elaborado frente a eso y nuestro texto es ese, entonces, digamos, no habría mayor dificultad. Yo quiero aclararles que este examen no lo evalúo yo, sino que a ustedes les llega en línea de una vez la nota que sacaron y todo eso. Si tienen alguna inquietud, si se les cayó la plataforma, todo eso, por favor, tomen pantallazo, porque yo no puedo autorizar abrirles de nuevo el cuestionario, sino que a mí me autoriza eso la líder la directora del programa, la doctora Viviana. Entonces yo les envío todo lo que ustedes me remiten, todas las evidencias, y les digo a la persona, al estudiante tal, se le cayó la plataforma, tuvo dificultades de conectividad, cualquier cosa que haya pasado, y ella solicita, porque ella tampoco lo hace, solicita allá a las personas estas de sistemas que les activen de nuevo el cuestionario. Eso es básicamente lo del cuestionario. Bueno, y adicional, Fabián, miremos la última, que es la del bonus. Esa es la actividad 11, ¿no? Creo.
Esa, autoevaluación y coevaluación. Esa actividad entonces es básicamente evaluarnos y evaluar nuestro trabajo o a los compañeros que hemos tenido en nuestros grupos de trabajo. Que ojalá haya sido una experiencia, digamos, agradable, que haya sido una experiencia positiva, esos conocimientos que hemos tenido con ellos, en fin. Y ese es el que les digo a ustedes que es el bonus. El bonus es, ya te doy, Dianita, la palabra. El bonus es ponerme de acuerdo, o ponernos de acuerdo más bien, con nuestra líder que es Tatiana Díaz, de los profes que trabajamos en este curso, y definir, y yo les voy a decir después, cuando pase eso, les voy a decir, bueno, básicamente lo que les voy a subir es tanto. ¿Sí? A la nota final yo les subo tanto. Y ustedes eso lo van a anotar en el libro de calificaciones. Ahí van a anotar. ¿Sí? Diana, te escucho. Con respecto a la coevaluación, digamos que, no sé si te entendí, ¿sería entre pares, entre los del grupo? Porque he quedado sola. Sí, tú estás sola. Tú estás sola y entonces ahí puedes argumentar en esa coevaluación por qué te quedaste sola, cuál fue la relación y puedes trabajarlo así. Y me pongo una nota. Sí, incluso puedes evaluar cómo fue tu interacción con el grupo. Bueno, haces como toda una reflexión frente a eso y haces el ejercicio. La idea es que todos hagan eso, ¿no? Porque es una parte muy sencilla donde ahí les puede subir algunos puntos la nota final, que todos han tenido unas notas fabulosas. Yo no tengo ninguna queja con estos grupos, de verdad han sido unos grupos muy comprometidos en su gran mayoría y pues no habría ningún inconveniente. ¿Alguien está levantando la mano por acá? ¿Eres tú? Listo. Bien. No sé quién más quiere hacer alguna pregunta en particular. Yo por mi parte sí quiero hacerles como una solicitud especial, y es que si ustedes van a comunicaciones, por ejemplo, encuentran las fechas más importantes, por decirlo así, se llama, espérenme tantico, fechas no sé qué, espérate, lo llaman fechas importantes, sí, fechas importantes. Entonces, hay una fecha muy importante que yo no voy a estar ahí con ustedes en ninguna sesión, por eso se los digo desde ahora, y es la evaluación docente. La evaluación docente inicia el 1 de mayo y termina el 17 de mayo. Entonces les quiero hacer una petición muy especial a todos, que por favor evalúen al docente, me evalúen a mí y a los otros docentes que ustedes tengan. Para nosotros es fundamental esa evaluación. Entonces fíjense que a veces a uno lo evalúan y no lo evalúan, de 20 estudiantes lo evaluaron 5. No, así, de esa forma no se trata. Entonces, si tú vas a comunicaciones, exacto, bajas, y ahí encuentras esas fechas importantes. ¿Qué más fechas importantes hay ahí? Por ejemplo, tenemos la consulta de calificaciones en Génesis, el 9 de junio. ¿Sí? Ahí ya están las notas definitivas. Yo puedo hacer todos los ajustes. Si ustedes me dicen, profe, que mire que me evaluó mal acá, claro, reviso, no hay ningún problema, en fin. Tenemos la terminación de tutorías el 29 de mayo. Por esa razón, nosotros tenemos, y voy a revisar, nuestra próxima sesión sincrónica es el 28 de mayo, que es la sesión sincrónica de cierre del curso. ¿Sí? Ahí se termina, digamos, esa es la última sesión que nosotros nos vamos a ver, ¿cierto? El 28 de mayo, que sería nuestra sesión de cierre, donde vamos a evaluar un poco, donde vamos a conversar sobre
todos estos aprendizajes, todos estos saberes. Eso básicamente es lo que viene de aquí en adelante. Mañana les estoy entregando la evaluación de la actividad de infografía. Mañana ustedes van a recibir entonces mis comentarios grupales y, digamos, tenemos todo este tiempo. Si tienen alguna observación que hacer, con muchísimo gusto ahí estaríamos como pendientes siempre, ¿cierto? Presento de nuevo disculpas por ese inconveniente que hubo con el Gmail hoy y, como ya les dije inicialmente, vamos a continuar trabajando con esta plataforma, que es la plataforma que escoge Uniminuto para desarrollar todo su trabajo colaborativo y de sesión sincrónica con sus estudiantes. Eso sería, digamos, como toda la información que tenía para darles, para transmitirles, agradecerles mucho la presencia. Si alguno de sus compañeros no se pudo conectar, la sesión entonces voy a colocarla igual en comunicaciones, en la grabación, igualmente en la unidad 4, ahí va a estar también y exactamente, y en esta parte del enlace. Gracias. Ese apoyo fue para mí fundamental hoy. Muchas gracias, Fabián. Muy querido. Entonces, con eso ya terminaríamos por hoy nuestro ejercicio. Si tienen algún comentario adicional, ahí estoy pendiente. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena molestarla, es que yo no alcancé a conectarme puntual, qué pena. Lo que pasa es que tengo una duda. Frente al primer punto que toca hacer una propuesta, pues yo no trabajo en un contexto educativo como tal, entonces no sé si está claro al principio. Sí, decíamos inicialmente eso, que algunos de nuestros estudiantes no trabajan en contextos educativos, entonces la sugerencia era si tenían algún compañero, algún amigo que les pueda facilitar una experiencia pedagógica y sobre esa experiencia empezar a construir, perfecto, lo pueden hacer. Pueden hacer una experiencia hipotética, pueden también conversar con su grupo, con sus compañeros de equipo y empezar a construir un poco desde alguna experiencia que ellos hayan tenido esas propuestas. Pero lo fundamental realmente es que hagas una propuesta en la parte individual. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Sí, señor, con gusto. Bueno, entonces voy a detener la grabación, así se llama. Voy a detener la grabación y posteriormente finalizo la reunión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana y cualquier cosa estamos hablando. Si tienen alguna inquietud, estamos conversando en estos días. Bueno, escriben, por favor, ojalá por la mensajería, que es mucho más sencillo que por el correo. Bueno. Profe, ¿la puedo llamar mañana? Claro que sí. Listo. Ahí me llamas, no hay ningún problema. Bueno, un abracito a todos. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.